Bienvenidos a este módulo de inteligencias múltiples. Vamos a ver, este video se va a desarrollar a nivel teórico, quién las estudió y qué características tiene cada una. Y luego, acompañando a este video, vamos a tener uno que indicará cuáles son los rasgos gráficos esperables de encontrar en determinadas personas y escritos para ver cuál es la que tiene más desarrollada y cuál es la que menos. Como dice Howard Gardner, que ya hablaremos en la próxima diapositiva, él no creía que existieran personas tontas o inteligentes, él lo que creía que algunas tenían más desarrolladas algún tipo de inteligencia que otras, pero que no existe persona que no tenga inteligencia o que no tenga una inteligencia desarrollada, en contraparte de el concepto de inteligencia clásica, que era quien sabía resolver problemas matemáticos. Él desarrolla que existen múltiples inteligencias y dependiendo cuál va a ser la que tengamos desarrollada, van a ser las cosas que van a ser más fácil para esa persona a desarrollar, tanto a nivel carreras, a nivel de estudios, a nivel hobbies, ¿sí? Vamos a empezar con este curso que espero que sea de su agrado. Howard Gardner, en su magnífico libro Las inteligencias múltiples, establece una distinción clara entre inteligencia y talento. La inteligencia es un potencial biopsicológico, es decir, tiene sus raíces en la herencia genética y en las cualidades psicológicas del individuo. En cambio, el talento es un signo de potencial biopsicológico precoz detectado en una determinada especialidad, que adopta su forma más suprema en lo que llamamos prodigiosidad. La inteligencia y el ingenio también hacen al genio, que es aquel capaz de aunar inteligencia con creatividad y convertir sus dotes en algo único y con trascendencia universal y atemporal. Según la teoría de Howard Gardner, existen 7 tipos diferentes de inteligencia: la musical, la cinético-corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal. Luego hubo otros investigadores que desarrollaron la inteligencia naturalista. A continuación vamos a hacer un breve resumen de cada una de ellas y qué características tiene cada una. Como antes he dicho, acá vamos a tener una presentación de todas las inteligencias que se han desarrollado hasta la fecha. Si bien hay lugares en Europa y en Brasil que están desarrollando otros tipos de inteligencia, por ejemplo la inteligencia religiosa y la inteligencia sexual, hasta el día de hoy lo que está ya trabajado o que ya se ha logrado demostrar son estas inteligencias: la lógico-matemática, la espacial, la cinético-corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalística y la lingüística. Vamos a empezar con la primera. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para observar, calcular el posible efecto de ciertas acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre sí. Las personas con esta inteligencia utilizan el pensamiento lógico y aplican el razonamiento inductivo y deductivo para solucionar problemas y desafíos matemáticos. Se puede tener una elevada inteligencia lógico-matemática y no sacar buenas calificaciones en matemáticas. Por ejemplo, el acto de seleccionar los puntos claves de una secuencia sistémica numerada puede demostrar la existencia de este tipo de inteligencia. Otros ejemplos de actividades que pueden hacer las personas con esta inteligencia son hacer cálculos complejos con precisión, ser buenos en juegos de estrategia o ser capaces de graficar y explicar cosas sencillas por medio de gráficos. Además, estas personas valoran la racionalidad, la objetividad y la ciencia. Suelen ser buenos en ingeniería, en matemática, en contabilidad, en programación, en planeación financiera y ciencia en general. La inteligencia lógico-matemática suele relacionarse con el pensamiento científico y nos permite calcular, cuantificar y considerar distintas opciones, hacer hipótesis, así como también nos va a permitir realizar operaciones matemáticas complejas. La inteligencia espacial, o también podemos encontrarla como inteligencia visoespacial, se trata de la habilidad para conocer y construir imágenes visuales, distinguir a simple vista características de objetos
razonar sobre el espacio y las dimensiones de los objetos. Esto sería ideal para puestos laborales o para carreras relacionadas con la arquitectura, con el diseño de interiores, el diseño de productos, el diseño gráfico sobre todo. Logran hacer en su cabeza una imagen que luego la pueden llegar a plasmar en la realidad. La inteligencia artístico-musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos, oyentes sensibles, entre otros. La inteligencia musical consiste en la habilidad para pensar en términos de sonido, ritmos y melodías, la producción de tonos y el reconocimiento y creación de sonidos. También consiste en el uso de instrumentos musicales y el canto como medio de expresión. Distinguir las melodías o tonos también está asociado a este tipo de inteligencia. También identificar sonidos que alcancen métricas complejas y discriminar el timbre o sonido de voces y o instrumentos. La inteligencia musical está constituida por personas sensibles al ritmo, a la melodía, al tono, a la armonía. Se relaciona con las habilidades y afinidades que se tengan con respecto a la música y otras formas de expresión rítmica. Todo lo que tenga que ver con el arte, ¿sí?, está traspasado por esta inteligencia, ya sea que sea directamente musical o no. Muchas carreras o oficios que tengan que ver con el sonido van a estar, este tipo de inteligencia va a estar desarrollada. En cuanto a la inteligencia lingüística o la verbal, es la capacidad para usar el lenguaje de manera efectiva, sea en forma oral o de forma escrita. Esta inteligencia incluye la capacidad para modificar la sintaxis o la semántica y el significado del lenguaje en general. Las principales características que podemos encontrar en este tipo de inteligencia incluye tanto la capacidad oral como la escrita. Habla de fluidez y rapidez en la adquisición de nuevos idiomas, así como el interés por ellos. Habla de personas que tienen un manejo de un vocabulario muy amplio y también de la habilidad para la retención memorística de datos e información de tipo verbal y escrita. Esto siempre va a llevar a buenos escritores, buenos periodistas, buenos trabajadores sociales, ¿sí? Sobre todo más que trabajador social, que si bien la necesita esta inteligencia, podemos hablar de los comunicadores sociales en general, personas que necesiten hablar o hacer discursos públicos. Habla de toda una capacidad de poder utilizar tanto el lenguaje escrito como el oral para poder comunicar. La inteligencia interpersonal nos hace referencia a la también denominada inteligencia social, y es la capacidad de comprender el lenguaje tanto verbal y no verbal del otro, logrando interpretar emociones, tiene que ver con la empatía. Los buenos vendedores logran tener esta característica desarrollada, esta inteligencia, debido a que logran interpretar al otro y actuar en consecuencia para lograr fines específicos. La inteligencia intrapersonal, según Howard Gardner, la inteligencia intrapersonal se define como la capacidad de conocerse a uno mismo, así como la capacidad de entender, explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir acciones y lograr varias metas en la vida. Se ubica en los lóbulos frontales e incluye la capacidad de verse a sí mismo según los ojos de los demás, por lo que las personas con este tipo de inteligencia pueden describirse a sí mismos precisamente con las descripciones de otras personas. Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientemente, pensar en su futuro, reflexionar, establecer metas a corto y a largo plazo y siempre tratar de lograrlas. Tienen un buen uso de los procesos de autoconfianza, autoestima, autocomprensión y automotivación. Además, ellos tienen un buen sentido de sus fortalezas y dificultades. Esto es ideal para vendedores. También es la inteligencia de los teólogos, los maestros, los psicólogos y los consejeros, como pueden llegar a ser los coaches. Según Campbell, en el 2000, la inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para construir una percepción precisa respecto de sí mismo y utiliza dicho conocimiento para organizar y dirigir la propia vida.
La inteligencia cinético-corporal o corporal kinestésica, dependiendo de los autores, nos habla de la capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, así como también es la habilidad en las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como también la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos, artesanos y en todo aquel que sepa que necesite un buen manejo de su cuerpo para lograr grandes metas. La habilidad para usar los movimientos del cuerpo como medio de autoexpresión, por lo que esto envuelve a un gran sentido de coordinación y tiempo, también indica la habilidad de las manos para crear y manipular objetos físicos, el uso del cuerpo para actividades como el balance, coordinación, deporte, destreza manual y habilidades manuales para actividades detalladas y trabajos minúsculos, por ejemplo, la capacidad expresiva del cuerpo en forma rítmica e imitativa. Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que tiene el individuo para controlar sus movimientos y manejar objetos, por lo que la persona que la posea tendrá las siguientes capacidades: controlar los movimientos del cuerpo, tanto los segmentos gruesos, como lo es el tronco, la cabeza, los brazos y las piernas, pero también como los segmentos finos, que serían los dedos y partes de la cara. Coordinar movimientos del cuerpo formando secuencias, manejar objetos, tienen facilidad para utilizar las manos en la producción o transformación de los mismos, al igual que manejar instrumentos de trabajo como pinceles, bisturí, reglas, computadoras. Incluye también la habilidad de coordinar destrezas, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, al igual que también incluye la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se manifiestan tanto a la hora de trabajos y oficios. Todo aquel oficio que necesite el manejo de pequeñas cosas van a necesitar de este tipo de inteligencia, así como los bailarines o los deportistas o todo aquel que requiere el cuerpo. Por ejemplo, en los supermercados existen los repositores que generalmente tienen que manejar grandes cantidades de peso y con mucho cuidado. Sería ideal que tengan este tipo de inteligencia como desarrollada. La inteligencia naturalista nos habla de una cierta sensibilidad a las formas naturales y a las características geológicas de la Tierra, por ejemplo las plantas, los animales, las formaciones de las nubes. Abarca la capacidad de distinguir y clasificar los detalles y los elementos del ambiente urbano, de los suburbios o de lo rural. Estas personas disfrutan de acampar, de ir a caminar, cuidar a las mascotas, así como también averiguar y categorizar los nombres y los detalles de las personas, los animales, las plantas y los objetos de su ambiente. Esta inteligencia es más importante para las culturas dependientes de la caza, la pesca y la vendimia. Es la inteligencia de los científicos naturales y sociales. Los poetas, los artistas, por lo general reconocen los detalles y utilizan la habilidad para la percepción de estas profesiones. Campbell manifiesta que consiste en observar los modelos de la naturaleza, en identificar y clasificar los objetos y en comprender los sistemas naturales y aquellos creados por el hombre. Tiene que ver con la sensibilidad evocada a la protección y manejo responsable de los recursos naturales. Esto es útil para reconocer profesionales del área de la biología, de la veterinaria, la medicina en general. Cualquier carrera que esté en contacto con la naturaleza y con el medio ambiente sería ideal que tuviera este tipo de inteligencia desarrollada. Bueno, vamos a ir finalizando este módulo y vamos a pasar al módulo de escritura. Desde ya muchas gracias y esperemos que esto les sirva como puntapié inicial. Hay un montón de libros y bibliografías sobre esta temática. Sobre todo recomendamos a los textos propuestos por Howard Gardner y Goleman. Muchas gracias.